¿Quieres conocer las utilidades de las transcripciones en los podcasts en abierto? Quédate porque hoy te doy 7. Comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Hace un tiempo que no grababa porque, ya sabes que mi esposa ha estado con problemas de salud. Está mucho mejor. Todavía tenemos la recaudación abierta en sasuke.network. Así que si quieres apoyarnos, puedes ir y con el monto que quieras nos apoyas y nos ayudas muchísimo. También invitarte a que te unas al grupo público que tenemos en Telegram, @Sasuke Network. Ahí puedes conocer a otros podcasters y socializar con ellos, ¿no? Diferentes temáticas que tenemos para ti. @Sasuke Network. Bien, vamos a entrar en materia. Hoy quiero darte, porque había preparado este episodio hace un poco de tiempo y ya era tiempo de sacarlo. 7 utilidades o 7 usos de las transcripciones en los podcasts en abierto. Y menciono específicamente los podcasts en abierto, porque no es para nadie es un secreto que en abierto colocar las transcripciones o tener transcripciones en nuestros podcasts es un poquito tedioso. Suma un poquito más de trabajo a lo que ya hacemos a la hora de publicar y distribuir nuestro podcast o los episodios de nuestro podcast. Implica que luego de grabar el audio busquemos algún software o alguna aplicación o página web al cual les sometamos ese audio, nos haga las transcripciones, las revisemos, las corrijamos, luego hay que descargarlas, luego hay que subirla o colocarla en algún servidor o en el mismo servidor web de nosotros para luego con el enlace, copiar el enlace y ponerlo en la metaetiqueta o en el espacio que corresponde. También hay que verificar el formato de esa transcripción para que pueda ser interpretada por los reproductores de podcast que querramos que lo interpreten. El formato más popular o los 2 formatos más populares hasta el momento son los .srt y .vtt. Esos son los más populares. Entonces, sí, es un dilema porque uno tiene que decidir. Yo, por ejemplo, uso el SRT porque las aplicaciones que yo promuevo, que son Podcast Guru, que son Fountain, que son, ¿cómo se llama este? Podfriend, ¿cuál es el otro? Curiocaster, Podverse, exacto. Son aplicaciones que interpretan muy bien el SRT, o sea, lo leen y lo ponen en pantalla. Creo que Apple Podcast también, creo. Entonces, uno tiene que elegir un formato. Entonces, es cierto que crear las transcripciones añade un poco de trabajo. Y he escuchado a algunos colegas que dicen, bueno, pero ¿para qué hacer este trabajo extra? Porque nadie le está dando uso, porque yo no las uso. Porque si se supone que yo estoy escuchando un podcast, es escuchando el podcast, para que tengo que leer también. Y tienen razón, pero creo que esa falta de uso responde a que es una etiqueta nueva, es un namespace reciente de hace pocos años y que si nosotros no educamos a nuestra audiencia de que tiene disponibles esas transcripciones y de lo que pudiera hacer con ellas si desea, pues entonces evidentemente nadie la va a usar. Fíjate en el caso de YouTube, vamos a hacer el símil con YouTube, que no es plataforma de podcast, evidentemente, es una plataforma de video. YouTube tiene las transcripciones. ¿Y para qué usas tú las transcripciones en YouTube? Ya. Entonces, ¿la gente la usa? Sí, la gente la usa. Si no la usasen, YouTube la quita.
pero es porque lo usan. Entonces, haciendo un análisis y pensando sobre qué usos se les pueden dar a las transcripciones, he llegado a 7 utilidades que creo que te pueden interesar, ya sea para el provecho tuyo, pero también te pueden ayudar a ti a comunicarlo a tu audiencia para que sepa qué hacer con las transcripciones en los podcasts. Estamos hablando de que en la actualidad, según la página livewire.io de John Spurlock, un saludo para John, que es parte de la comunidad de Podcast Index, actualmente hay registrados 2.774.359 episodios de podcast con transcripciones. 2.7 millones de episodios de podcast con transcripciones. Entonces, sí, útiles son, claro que sí. Ahora, ¿cómo? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Vamos entonces con la utilidad número 1, la que todos, digamos, podemos pensar a primera vista, está relacionada con accesibilidad. ¿Ya? O sea, las transcripciones hacen que el contenido sea accesible a personas con discapacidad auditiva o para aquellos que prefieren leer en lugar de escuchar. Sí, tú dirás, Robert, pero es que no tiene mucho sentido. Bueno, pero imagínate un audiolibro que está en audio, pero con transcripciones del mismo libro. ¿Ya? Y quien quiera puede ir leyendo mientras escucha. Imagínate una persona, evidentemente, con problemas de audición, que no quiere perderse ese contenido porque no lo encuentra en otro sitio, pero puede leerlo y puede extraer la transcripción y leerlo también. Sigue aprovechando un contenido de mucho valor en un formato que puede digerir. Eso se llama accesibilidad y eso es una excelente práctica en Internet, la accesibilidad, que todo ser humano con la condición que tenga o con las habilidades que tenga pueda aprovechar. Tu contenido sería maravilloso. Otra utilidad o uso de las transcripciones es la visibilidad online o el Search Engine Optimization. Tener contenido en texto, a pesar del audio, aparte del audio, ayuda a mejorar el SEO. Eso está demostrado. Yo, por ejemplo, el 60% de las visitas que entran a mi web son de tráfico directo desde Google, gente buscando contenido, y lo que encuentra son episodios de mis podcasts que, aunque tienen un reproductor dentro, tienen también un cuadro de texto debajo, que son las notas del episodio, pero que ahora yo puedo añadirle un PDF con la transcripción para que lo descargue. Pero ese PDF, si no está bloqueado, si es un PDF regular, Google lo indexa. Google lo puede leer y puede saber de qué va y posicionar ese artículo o ese post de ese episodio en los mejores lugares cuando la gente busque ese contenido, lo que hace que tu podcast sea más visible. Otro uso que le puedes dar a las transcripciones tiene que ver con aprendizaje y referencia. Las transcripciones permiten a los oyentes buscar información específica dentro del podcast, facilitando el aprendizaje y la referencia rápida a puntos clave o citas de interés. Hay reproductores de podcast modernos en podcastapps.com que tienen un buscador dentro de la sección de transcripciones. Entonces tú dices, ¿cuándo fue que Robert dijo esto? ¿Qué fue lo que Robert dijo de esto? ¿Qué es más fácil? A ver, darle para atrás al reproductor, si ya se te pasó mucho tiempo, o ir al buscador y escribir la palabra clave. Ajá, él habló de sazones, y ahí aparece la transcripción. Es mucho más rápido volver a contenido específico y contenido y referencia rápida, ¿ya? O citas interesantes que luego yo puedo copiar y pegar en mis redes sociales o compartir con los demás, etc. Uso número 4. El multilingüismo. Mira, te voy a poner una práctica que hago yo siempre. Todos los viernes se publica un nuevo episodio a partir 3 o 4 de la tarde en mi país del Podcasting 2.0. Que digámoslo así, es el podcast oficial del movimiento de Podcast Index y del Podcasting 2.0, liderado por Dave Jones y Adam Curry. Bueno, este podcast, que de hecho se transmite en vivo, yo espero al sábado
Y el sábado ya tenemos los capítulos, es decir, el episodio dividido en las temáticas que se hablaron, porque es un episodio largo, y las transcripciones en inglés. Entonces yo voy a Podfriend o yo voy a Podverse y yo en la web, en la versión web, abro el episodio, lo pongo a reproducir. Bueno, también hay una página de podcast moderna muy buena que se llama steno.fm, steno.fm. Y busco el episodio, lo reproduzco y voy a la sección de transcripción y traduzco al español la página. Inmediatamente yo tengo las transcripciones en tiempo real, sincronizadas con el audio, en español. En español, automáticamente. Entonces ya eso es una brecha que yo tengo menos para saber de qué hablan, cómo profundizaron en un tema, qué hay de nuevo y mantenerme al día con el tema de podcast 2.0, de podcasting 2.0. Entonces imagínate una persona en Brasil que habla portugués, pudiera hacer lo mismo con tu podcast, o una persona que habla inglés o que habla checo o que habla chino o que habla japonés, que se encontró con tu tema de tal episodio y no puede entenderte hablado, pero puede tomar la transcripción y traducirla. Eso es maravilloso, pero la gente tiene que saber que eso existe y tiene que saber que puede usarlo para eso. Vamos con el uso número 5. Creación de contenido derivado. A partir de las transcripciones, tú puedes copiar esa transcripción de cada episodio y crear un libro, crear un post, usar una inteligencia artificial y decirle, mira, de la transcripción de este episodio, redáctame un artículo posicionado para SEO, con tales palabras clave, 200 palabras, 300, lo que tú quieras. Infografías. Es decir, tú puedes reusar el contenido mucho más fácil cuando está en texto. Publicaciones en redes sociales. Y con esto aumentas el alcance y aumentas la interacción con la audiencia. ¿O no? Claro, tú dirás, ay, Robert, pero eso es más trabajo. Bueno, pero se supone que tú quieres llegar a más gente, hay que hacer un trabajo. Y tener las transcripciones te lo facilita. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación que compré, una licencia de por vida, se llama transcript.lol, LOL, que yo le subo el audio y me transcribe el episodio, pero me crea un blog post con inteligencia artificial, pero me crea un newsletter, incluso me crea citas para redes sociales si yo quiero, me crea incluso los capítulos de mi podcast a partir de la transcripción. Entonces todo eso suma más valor a tu podcast. Uso número 6. Análisis y estudios. Las transcripciones facilitan el análisis cualitativo del contenido para investigaciones o, por ejemplo, estudios de mercado, permitiendo a otros buscar tendencias, menciones de marcas, frecuencia de ciertos temas o a ti mismo. Bueno, yo voy a tomar las transcripciones de estos podcasts o voy a utilizar esta plataforma de podcast que visualiza las transcripciones para ver cuáles son las palabras claves, las temáticas que más se usan en los podcasts, por ejemplo. ¿Cuál es la pregunta que más se hace en un podcast? Pero es más fácil buscar contenido y comparar contenido en texto. Y eso te lo da las transcripciones. Y uso número 7, archivo y documentación. Crear un archivo en texto de los episodios de un podcast puede servir como documentación histórica, ocupa menos espacios en un disco duro, facilita la recuperación de información y facilita la reutilización de esa información. Repito, tú pudieras escribir un libro con los últimos 100 episodios de tu podcast si te acostumbras desde ya a transcribirlo. Y hoy tenemos herramientas gratuitas que transcriben el audio. Tú escribes en Google transcripción de audio gratuita y te van a aparecer varias páginas. Si quieres hacerlo de pago, está Music Match, que antes era gratis, ya no lo es. Está transcript.lol, está Castmagic, que está en AppSumo con descuento, con frecuencia. Y así no tienes que hacerlo, evidentemente. No lo hagas tú a mano. Utiliza esas herramientas que están ahí. Entonces ya, como te digo, para que se haga un correcto o un verdadero uso de las transcripciones, tanto para ti, para tu conveniencia, como para tu audiencia, hay que decirle
a tu audiencia. Miren, yo estoy transcribiendo los episodios de este podcast. Y si tú no lo puedes ver en tu reproductor es porque tu reproductor no está adaptado a la versión 2.0. Entonces te invito a que uses estas aplicaciones que sí pueden colocar, que sí colocan las transcripciones. ¿Ya? Podcast Addict, tenemos a Podverse, tenemos a Castamatic, tenemos a Podcast Guru, tenemos a Fontaine que lo hace incluso con inteligencia artificial. Puedes ir a Podcast Apps, Podcast Apps en plural, podcastapps.com. Incluso puedes filtrar, vamos a ver, yo lo estoy haciendo aquí en tiempo real. Y aquí tenemos True Fans, Podverse, Podcast Guru, Fontaine, PeerTube, Podfriend, Podcast Addict, Curiocaster, Anytime Podcast Player, Podbean, iCatcher, Music Match, incluso Apple Podcast lo hace ahora también de manera automática. Mira, que no lo recordaba. Dile a tu gente que te escuche por ahí y enséñale incluso a descargar las transcripciones, que pueda aprovecharlo. Así que ahí lo tienes. Son útiles en la medida en que nosotros la promovamos y hagamos uso adecuado nosotros de ellas y seamos consistentes en la transcripción de nuestros episodios y recordarle a la gente que están ahí a su disposición. Y te aseguro que poco a poco habrá gente, incluso de otros países, que te va a escuchar y que va a encontrar mucho más valor en tu podcast con esto. ¿Ya? Recuerda, YouTube tiene hace años las transcripciones automáticas y yo creo que eso le suma muchísimo más a YouTube y tiene más utilidad que la que no tiene, porque si fuese así, no estuviesen. Ya, por lo menos ese es el argumento básico para convencerte, por decirlo así. Así que nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Si todavía estás ahí, gracias por estar hasta este minuto. También recordarte que se me olvidaba que tenemos un canal nuevo en WhatsApp donde subiremos los cortos o los audios de nuestros episodios para que los reenvíes a tus amigos interesados en temas de podcast. Así que únete ya en WhatsApp, búscalo en canales, Sasuke Network y agrégate ahí para que puedas reenviar nuestros audios. Ahora sí, chao.